Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha sacudido las redes con un titular impactante sobre Manuel Mijares. Su supuesta esposa de 67 años y un diagnóstico trágico. Pero lo que parece una despedida dolorosa esconde una verdad muy distinta. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar cambia por completo la narrativa. Durante las últimas semanas, un titular comenzó a circular con fuerza en redes sociales y portales de entretenimiento sensacionalista, afirmando que la esposa de Manuel Mijares, a los 67 años, se despedía tras recibir un diagnóstico devastador sobre la salud del cantante. La frase estaba diseñada para provocar miedo, tristeza y urgencia, apelando directamente a la emoción del público que ha seguido la carrera de Mijares durante décadas. Sin embargo, cuando se analiza con frialdad, surgen preguntas inmediatas que nadie parecía querer responder. La primera es simple pero crucial. ¿Quién es esa supuesta esposa de 67 años? La segunda, ¿cuándo y dónde Manuel Mijares hizo público un diagnóstico médico de carácter trágico? Y la tercera, ¿por qué ningún medio de comunicación serio en México o en el ámbito latinoamericano respaldó esta información? Estas tres preguntas, aparentemente básicas, son las que muchos titulares omitieron deliberadamente. Antes de continuar, gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir revelando la verdad detrás de las noticias que intentan manipularte. Al investigar el origen del titular, se descubre un patrón que se repite una y otra vez en el mundo del espectáculo. Frases ambiguas, datos incompletos y una narrativa emocional que empuja al espectador a creer que está frente a una tragedia real. El nombre de Manuel Mijares no fue elegido al azar. Hablamos de un artista con una trayectoria sólida, una imagen respetada y una base de seguidores fieles, lo que convierte cualquier noticia alarmante sobre su vida en un imán de clics. Pero aquí aparece el primer gran quiebre entre el titular y la realidad. Manuel Mijares no tiene actualmente una esposa reconocida públicamente. Su matrimonio más conocido y documentado fue con la cantante Lucero, una relación que terminó oficialmente en 2011. Desde entonces, la vida sentimental de Mijares ha sido discreta, alejada del escándalo y sin anuncios de un nuevo matrimonio. Entonces, ¿cómo es posible que aparezca de pronto una esposa de 67 años hablando de despedidas y diagnósticos? La respuesta no está en la vida real del cantante, sino en la mecánica del contenido sensacionalista. Se trata de una construcción narrativa que mezcla suposiciones, datos falsos y silencio informativo para crear una historia que parece verosímil solo porque nadie se detuvo a cuestionarla. Este es el punto exacto en el que la noticia deja de ser información y se convierte en manipulación emocional. No se presenta ninguna fuente médica, no hay declaraciones oficiales, no existe una entrevista real. Todo se sostiene únicamente en un titular diseñado para impactar y desaparecer una vez que ha cumplido su función principal: atraer visitas. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo se fabrican este tipo de historias. ¿Por qué funcionan tan bien y quiénes se benefician realmente de que millones de personas crean en tragedias que nunca ocurrieron? Para entender por qué este tipo de titulares engañosos se propagan con tanta facilidad, es necesario observar cómo funciona la maquinaria del sensacionalismo digital. No se trata de un error aislado ni de un simple malentendido, sino de una estrategia bien definida que se repite con distintos nombres famosos. El primer paso es elegir a una figura pública con alta credibilidad y una imagen positiva. Manuel Mijares cumple perfectamente con ese perfil. Es un cantante con décadas de trayectoria, respetado por varias generaciones y alejado de escándalos graves. Cuando su nombre aparece vinculado a una supuesta tragedia, el impacto emocional es inmediato. El segundo paso consiste en introducir un elemento humano falso pero poderoso.
En este caso, la figura de una esposa de 67 años. La edad no es casual. Se utiliza para reforzar la idea de fragilidad, despedida y final de ciclo. El lector, sin darse cuenta, completa mentalmente la historia con emociones que el titular jamás demuestra con hechos. Luego aparece la palabra clave que dispara el miedo colectivo. Diagnóstico. No se especifica qué enfermedad es. No se menciona ningún hospital ni ningún médico. La vaguedad es intencional. Permite que cada persona imagine el peor escenario posible y sienta la necesidad de hacer clic para saber más. Lo más grave es que dentro del contenido que acompaña estos titulares, cuando existe, no hay confirmaciones reales, no hay citas directas del artista, no hay comunicados oficiales, no hay referencias a entrevistas verificables. Todo se construye sobre suposiciones y frases condicionales que pasan desapercibidas para la mayoría del público. Aquí es donde el silencio juega un papel fundamental. Cuando el artista no responde de inmediato, el rumor crece. Muchos interpretan la falta de desmentido como una confirmación implícita. Pero en realidad, en el mundo del espectáculo, no responder a un rumor absurdo suele ser la norma, no la excepción. Otro elemento clave es la reutilización de imágenes antiguas. Fotografías fuera de contexto, capturas de eventos pasados o expresiones faciales neutras son reinterpretadas como señales de dolor o despedida. El espectador cree estar viendo pruebas visuales, cuando en realidad solo está observando material reciclado. Este tipo de contenido no busca informar, busca generar una reacción emocional rápida. Tristeza, miedo, compasión, cualquier emoción intensa es válida. Mientras más fuerte sea, mayor será la probabilidad de que el video o la noticia se comparta sin ser verificada. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia de todo esto? La respuesta es simple. Plataformas que monetizan visitas, creadores anónimos que viven del clic fácil y una industria que prioriza el impacto sobre la verdad. En este proceso, la reputación del artista se convierte en una herramienta. Su nombre es usado como anzuelo. Sin importar las consecuencias. No se mide el daño emocional a los seguidores ni la confusión que se genera. Lo único que importa es el tráfico. En la próxima parte vamos a contrastar esta narrativa con los hechos reales sobre la vida personal y el estado actual de Manuel Mijares. Para separar definitivamente la verdad de la ficción que circula en Internet. Cuando se deja a un lado el ruido de los titulares y se observa la realidad documentada, la historia cambia por completo. Para desmontar definitivamente el rumor, es necesario revisar qué se sabe realmente sobre la vida personal y la situación actual de Manuel Mijares. En primer lugar, no existe ningún registro público ni privado que confirme que el cantante tenga actualmente una esposa. Su matrimonio más conocido fue con Lucero, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo latino. Ambos anunciaron su separación de manera oficial en 2011, explicando que se trataba de una decisión tomada con respeto y madurez. Desde ese momento, cada uno siguió su camino por separado. Después del divorcio, Manuel Mijares optó por una vida mucho más reservada. A diferencia de otros artistas que exponen constantemente su vida sentimental, él eligió mantener ese aspecto fuera del foco mediático. No hay anuncios de bodas. No hay presentaciones públicas de una nueva pareja y no hay entrevistas donde se refiera a una esposa actual. Este dato por sí solo desmonta una parte fundamental del titular. Si no existe una esposa reconocida, mucho menos puede existir una despedida pública pronunciada por ella. La supuesta mujer de 67 años simplemente no aparece en ningún documento, archivo periodístico o declaración oficial. En cuanto a la salud del cantante, la situación es igual de clara. Manuel Mijares ha continuado con presentaciones, apariciones públicas y proyectos musicales.
No hay comunicados médicos, no hay cancelaciones masivas por enfermedad grave y no hay testimonios cercanos que hablen de un diagnóstico trágico. De hecho, en sus apariciones más recientes se le ha visto activo, lúcido y comprometido con su carrera. Esto no significa que esté obligado a hacer pública cada condición de su salud. Pero sí deja en evidencia que no existe una crisis confirmada como la que describen los rumores. Aquí es donde se produce el choque entre la realidad y la ficción. Por un lado, un artista que sigue trabajando, que mantiene una imagen estable y que no ha anunciado ninguna tragedia personal. Por el otro, un titular que habla de despedidas, diagnósticos y dramas sin aportar una sola prueba concreta. El problema no es solo la mentira, es la forma en que esta mentira se presenta como si fuera una verdad incuestionable. Muchos espectadores, al leer el titular, asumen que alguien cercano al cantante habló, que algo grave ocurrió en privado, pero al investigar, no hay voces reales detrás de la historia. Este vacío informativo no es accidental, es parte del diseño. Una historia incompleta permite que el público rellene los espacios con sus propias emociones. Y mientras más querido es el artista, más fuerte es el impacto emocional. En la siguiente parte analizaremos cómo este tipo de rumores afectan no solo a los famosos, sino también a sus seguidores, y por qué este modelo de desinformación se ha vuelto tan peligroso en la era digital. El impacto de este tipo de rumores va mucho más allá de un simple clic. Cuando una noticia falsa se presenta como una tragedia personal, las consecuencias se extienden tanto al artista como a su público. Para los seguidores de Manuel Mijares, la experiencia suele ser confusa y dolorosa. Muchos crecieron escuchando sus canciones, asociando su voz con momentos importantes de sus vidas. Al leer un titular que sugiere una despedida definitiva, el primer impulso es la preocupación. Algunos sienten miedo, otros tristeza, y muchos comparten la noticia sin verificarla, creyendo que están informando o expresando apoyo. Este efecto dominó multiplica el daño. Una mentira inicial se transforma en miles de mensajes, comentarios y publicaciones que refuerzan una historia inexistente. La emoción se impone sobre la razón. La urgencia por reaccionar vence a la necesidad de comprobar. Desde el punto de vista del artista, el daño es silencioso pero profundo. Aunque Manuel Mijares no haya hecho ninguna declaración, su nombre queda asociado a una supuesta tragedia. Familiares, amigos y personas cercanas reciben llamadas, mensajes y preguntas incómodas. El rumor invade espacios privados que nunca debieron ser expuestos. Además, existe un desgaste de credibilidad, cuando un artista se ve obligado a desmentir una y otra vez noticias falsas. El público comienza a dudar incluso de las verdades. La línea entre información real y ficción se vuelve borrosa, y en ese terreno confuso, la confianza se pierde. Este fenómeno también revela un problema cultural más amplio. La normalización del sensacionalismo ha cambiado la forma en que consumimos información. Muchos ya no preguntan si algo es cierto, sino si es impactante, si la historia provoca una reacción fuerte. Se acepta sin cuestionar. Las plataformas digitales juegan un papel clave en este proceso. Los algoritmos premian el contenido que genera interacción. No distinguen entre verdad y mentira. Un titular falso pero emotivo puede tener más alcance que una noticia real y verificada. Así, la desinformación se convierte en un negocio rentable. En este contexto, el silencio de los artistas suele ser mal interpretado. No responder a cada rumor es visto como debilidad o confirmación. Pero responder a todos sería imposible y agotador. Este desequilibrio favorece siempre a quienes fabrican historias falsas. La consecuencia final es una audiencia cansada, confundida y emocionalmente manipulada. Personas que creen estar informadas, cuando en realidad están siendo guiadas por narrativas diseñadas para explotar sus sentimientos.
En la última parte vamos a reflexionar sobre cómo romper este ciclo. ¿Qué responsabilidad tiene el espectador y por qué cuestionar titulares como este es una forma de respeto hacia los artistas y hacia nosotros mismos? Llegar hasta aquí implica asumir una verdad incómoda. La historia sobre la supuesta esposa de 67 años de Manuel Mijares y un diagnóstico trágico nunca fue una noticia. Fue una construcción diseñada para manipular emociones. Romper este ciclo empieza por una decisión individual. Cuestionar lo que leemos. Preguntar quién lo dice, de dónde sale la información y por qué no hay fuentes claras. No todo lo que circula con apariencia de noticia merece ser creído. El caso de Manuel Mijares es un ejemplo claro de cómo incluso artistas consolidados pueden convertirse en víctimas de la desinformación. Su trayectoria, su imagen pública y el cariño del público fueron utilizados como herramientas para fabricar una historia inexistente. No hubo esposa, no hubo despedida y no hubo diagnóstico confirmado. Solo hubo un titular vacío. Como espectadores, tenemos más poder del que creemos. Cada clic valida un modelo. Cada compartido sin verificar fortalece a quienes viven de la mentira. Pero cada duda, cada pausa antes de difundir, debilita ese sistema. Consumir información con criterio no significa perder sensibilidad. Al contrario, significa respetar la verdad, la intimidad de las personas y nuestra propia inteligencia. Significa entender que detrás de cada nombre famoso hay una vida real que no debería ser utilizada como carnada emocional. Este tipo de rumores no desaparecerán de un día para otro. Mientras exista una audiencia dispuesta a creer sin preguntar, seguirán apareciendo historias similares, con otros nombres y otros supuestos dramas. La diferencia está en cómo decidimos reaccionar. La próxima vez que un titular te prometa una tragedia sin pruebas, recuerda este caso, recuerda que la emoción no siempre es sinónimo de verdad. Y que cuestionar no es ser frío, es ser responsable. Así cerramos esta historia, no con una despedida trágica, sino con una invitación a mirar más allá del impacto inmediato y a elegir la verdad por encima del ruido.